El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los constructores? Es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, tomen asiento, por favor. En la Segunda Guerra Mundial hubo unos pilotos suicidas, eran pilotos de avión, que para poder hacer un mayor daño utilizaban sus aviones como proyectiles y se iban y se estrellaban contra los portaaviones o contra todo aquello que pudieran destruir. Ellos se inmolaban para hacer el mayor daño posible. A estos pilotos de la Segunda Guerra Mundial les llamaban kamikazes, eran famosos los kamikazes y eran muy temidos porque sabían que ellos no se detenían, ellos no les importaba morir. Ellos lo que querían era infligir daño, destrucción. En tiempos más modernos, desgraciadamente, tenemos los hombres bombas, que lo hemos oído en las noticias, hombres que van cargados con dinamita, con cartuchos, con explosivos, y los llevan dentro de ellos. Y se van a un lugar donde puedan ocasionar un gran daño. Esto se ve en Europa, en Estados Unidos. En México todavía no llegamos a eso, espero que no. Pero sí sabemos de este tipo de personas que saben en dónde atacar y cómo atacar para generar un daño. Pues no nos vamos muy lejos. Lo que se hizo el 11 de septiembre, ¿verdad? En las Torres Gemelas, cuando 2 aviones fueron tomados, secuestrados para infligir un daño, y fue un gran daño. Generó pánico, generó terror, ya independientemente que si quién lo hizo, si fue, nos dicen que el gobierno mismo de Estados Unidos, otros que terroristas. El caso era el daño, el caso era generar pánico. Ahora imagínense esto, pero en el sentido contrario. Que haya personas que puedan explotar, pero en lugar de violencia, en lugar de odio, en lugar de rencor, pudiéramos explotar en el amor, en el perdón. Y así como este tipo de situaciones inflige un daño
Aquellas personas que están llenos de la gracia de Dios, sean como esos kamikazes, pero de amor, de perdón, de servicio, de entrega. Y esto es muy interesante porque al final de cuentas, esto es lo que nos presenta la primera lectura. Un personaje muy conocido por ustedes, es José el Soñador. Aquí nada más viene una parte, pero toda su historia es muy interesante. Es un hombre que fue, por envidia de sus hermanos, vendido a los ismaelitas, que vienen siendo descendientes también de Abraham. Pero lo venden y estos a su vez lo van a vender en el mercado a un señor llamado Putifar. Este hombre lo va a poner al frente de su hacienda y José va a saber administrar y le va a ir muy bien, hasta que la mujer de Putifar va a querer tener intimidad con él. Y él, por respeto a su jefe, a su amo, no lo hace. Pero esta señora, pues, tuerce completamente todo y hace que se vea como si José hubiera querido abusar de ella. Lo meten al calabozo. Dura algunos años. Dentro del calabozo va a entrar en contacto con dos servidores del rey que estaban en el calabozo, un copero y un panadero. Los dos tienen un sueño y ellos pues se lo comparten y él se los interpreta. A uno le dice, te van a matar, el rey te va a matar, y al otro te va a restituir el rey en tu puesto. Y todavía le dice José, cuando hagas esto, acuérdate de mí. Pero el copero se le olvidó, así como sin pena ni gloria. Y pasaron los años, hasta que el faraón va a tener un sueño, una visión, y no va a saber quién le interpreta. Entonces el copero se acuerda, pues hay un israelita, hay un hebreo que tiene esto, que puede. Y entonces es cuando José le interpreta y pasa a ser el segundo en importancia en Egipto, ¿sí? Es el que le interpreta el sueño al faraón, 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Estas 7 vacas gordas son 7 años de abundancia y 7 vacas flacas, 7 años de carencia. Entonces el faraón lo pone al frente para que sepa administrar, y entonces en los años de abundancia él empieza a guardar en graneros, y en los años de carencia él como administrador empieza a vender y a sacar. Y esto va a hacer que José sea el salvador de su padre y de sus hermanos. Esta es la historia. Ahora, ¿cómo la aplicamos a nuestra vida? Muy interesante. 2 aspectos fundamentales en José. Primero, ¿qué fue lo que sostuvo a José durante todo ese proceso? Lo dicen las primeras palabras del texto. Fíjense nada más. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos. ¿Qué sostenía a José? Saberse amado por su padre. Esto es fundamental. Obviamente hay que aplicarlo a nosotros. Dios nos ama como padre a cada uno en forma especial. Por eso yo siempre he dicho, la persona que se sabe amada por Dios es la persona más peligrosa, porque puede hacer mucho daño a Satanás y a todas las obras de Satanás, así como los kamikazes, así como los hombres bomba que se inmolaban o se inmolan para generar un daño. También el buen cristiano, el cristiano verdadero, se inmola en el servicio, en el sacrificio, en el amor, para infligir un daño al mal que Satanás ha puesto, para liberar a aquellos que están oprimidos o que están esclavizados. Esto es bien interesante. Entonces, si ustedes ven estos capítulos del Génesis 37, vamos a ver cómo José en todo este proceso nunca se queja, no cuestiona, simplemente se sostiene porque se sabe amado por su padre. Bien podría haber renegado, bien, pero ¿por qué? Si yo no he hecho nada malo, si yo me he portado bien, si yo he hecho esto. No, lo sostiene el saberse amado por su padre. Esta es figura obviamente de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que lo va a sostener a Jesús para poder todo eso, el amor que tiene con el Padre y el amor que tiene hacia nosotros.
Jesús es el hombre más peligroso que vino a destruir la obra de Satanás, que es la muerte del ser humano y el pecado, o el pecado y la muerte. Él entra como agente de espía, como espía, a los lugares más tenebrosos, que es la muerte. Y ahí Él explota en gracia. Vence la muerte y abre las puertas para todos los que tenemos que caer en la muerte. Y es precisamente este el planteamiento que hoy la palabra de Dios nos hace. Tenemos que ser hombres y mujeres que cuando nos toca vivir la explosión de la envidia, del odio, de la injusticia, del pecado del prójimo, situaciones que no nos gustan, que nos lastiman, de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mi yerno, de mi nuera, de mis nietos, de mis padres, de mis hermanos de comunidad, de quien sea, son una bomba que está dañando. Y lo peor de todo es que nosotros nos dejamos dañar y nos dejamos arrastrar, porque nos llenamos de ¿por qué me hace esto? Si yo me he sacrificado, si esto, o empezamos a criticar. Ellos depositan la bomba y nosotros nada más detonamos el detonador y explota. Caemos en esa dinámica. Hoy la palabra de Dios nos invita a que nosotros hagamos lo contrario. La fuerza de nosotros es sabernos amados por Dios. No porque mi hijo me quiere, no porque mi mamá, no porque es bonito. Pero ustedes mejor que nadie saben lo inestable que somos a la hora del amor. Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. ¿Cuántas veces no nos sentimos rechazados, heridos por nuestros seres queridos? Y esto hace que nosotros, en lugar de ser esa fuerza de amor para los demás, no andamos con la cara. Luego nos volvemos suicidas porque llevamos toda nuestra amargura, hablamos de los demás, y es que esto, y es que lo otro, y fíjate que esto, y ahí pues hagan de cuenta que te dieron tu granada de mano, la persona que te contaminó te dio tu granada, y tú vas con tu chisme, vas con tu veneno, vas con tu granada a explotarla a otro lado. Y así es como actúa Satanás. ¿Por qué nosotros que somos cristianos, que somos católicos, no nos volvemos también hombres peligrosos, mujeres peligrosas, sabiendo la fuerza para poderlo hacer, sabiendo que mi Padre me ama, que Dios me ama? Y entonces, hombre, todo lo que pudiéramos hacer nosotros como hijos de Dios. Y nos vamos a enfrentar, repito, a un ambiente de envidia. Como José. José, sus propios hermanos, envidia, odio, lo querían matar. Y aparentemente ellos ganan. José vive todo un proceso de injusticia, de encarcelamiento, que representa obviamente la vida de Jesús, lo que va a vivir Jesús. José se vuelve liberador de sus hermanos, les salva de morir muertos de hambre. Jesús es el que nos salva de morir eternamente, pero tuvo que sostenerse en esos momentos difíciles. Imagínense, eso se espera de nosotros como sacerdotes, ya no digo de las monjitas. Qué triste cuando nosotros, sacerdotes y religiosos, somos bombarderos, pero de odio, de chismes, de dimes y diretes, que si tú la traes, que si no la traes, que si ya me vio, que si no me vio. Oye, tristemente, y más triste también de los laicos, que no entendemos el papel como cristianos tenemos. Entonces podemos estar desgraciadamente a veces en el lado de la envidia, en el lado de ser bombarderos de Satanás o bombarderos de gracia, de perdón, de misericordia. Aparentemente con Satanás pues vamos a salir victoriosos, porque nos vamos a salir con la nuestra, vamos a lograr meter esa cizaña o dañar o vengarnos. En esta vamos a salir perdiendo, pero vamos a terminar ganando. Porque esa humildad, ese agachamiento, ese ofrecimiento, tarde o temprano explotará en bendiciones para aquellos que nos han dañado. En bendiciones
para tus propios enemigos. Por eso, ¿en qué papel estamos? ¿Somos los viñadores homicidas? Nos adueñamos de las cosas, nos adueñamos de las personas. Es mi hijo, es mi esposo, es mi esposa, es mi trabajo, es mío, mío, mío. Y por eso matamos, por eso nos volvemos destructivos. Es la parábola del viñador, de los viñadores. Un dueño arrienda esto, un propietario planta un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar, o sea, lo hizo todo él. Ya nada más llegaron los otros a rascarse la panza, y cuando les toca que le den la parte al dueño, dicen, no, pues ¿por qué te la voy a dar? Nos adueñamos. ¡Ey! Nada es tuyo. Nada es tuyo. Pero con qué facilidad nos adueñamos de todo. Y entonces es cuando nos volvemos homicidas, nos volvemos hombres y mujeres que destruimos a los demás y tristemente dañamos la obra de Dios, cuando deberíamos de ser aquellos como José o como nuestro Señor. Él reconoce lo que le van a hacer, cómo se sostiene, porque tiene una relación amorosa con su Padre. ¿Cuántos de nosotros tenemos una relación amorosa con Dios? De hijos sabiéndonos amados por Dios. Si no, desgraciadamente seguiremos siendo instrumentos de Satanás, con nuestros chismes, con nuestros pecados, con nuestras miserias. Creo que ya es tiempo que empecemos a ser kamikazes del Señor. Vamos a bombardear el mundo, y no me refiero que salgas a la calle, tu mundo a tu alrededor, tu familia, aquellas personas que tanto daño te están haciendo, que tanto te cuesta, porque a lo mejor ni siquiera son malos, nada más te caen gordos. A lo mejor no los toleras porque no hay afinidad de carácter, o a lo mejor sí hay una situación de odio, de rencor. Pero si tú permites esto, tristemente llevas esto a todos los ámbitos de tu vida, a tu familia, con tus hijos, a tu trabajo. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Lo que dice el Salmo. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Tenemos que aprender a recordar lo maravilloso que ha sido el Señor con nosotros, su amor, su perdón, su constancia en la búsqueda hacia nosotros. O sea, todo lo que el Señor ha hecho, sigue haciendo y seguirá haciendo. Y la mayor maravilla, la Eucaristía. Ahorita la mayoría de ustedes se confesó. Díganme, con todo lo que hacemos, ¿quién puede volver a confiar en nosotros? Y Él lo vuelve a hacer. ¿Qué mayor maravilla quieres? Destruyamos la obra de Satanás. Seamos instrumento de bendición, no de maldición. Presentamos el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.